Buen día, estimados colegas. Continuando con la capacitación docente, esta oportunidad vamos a desarrollar la sesión 2 del módulo Razonamiento Lógico. Quien les habla, soy el docente, el magíster Gino Callasegura de la Universidad San Marcos. Bueno, vamos a empezar a desarrollar los ejercicios de la sesión 2. Ustedes ya han tenido el material ya a su disposición para poder analizarlo, poder practicar. Solamente me voy a dar las pautas para poder resolver cada ejercicio de acuerdo a lo que yo vea, ¿no? De la manera más sencilla, más explicable posible. Pregunta número 1. Nos dice lo siguiente. Un bolígrafo de tinta líquida cuesta 8 soles y un lápiz 5 soles. Se quiere gastar exactamente 86 soles de tal forma que adquirimos la mayor cantidad posible de bolígrafos y lápices. ¿Cuál es esta cantidad máxima? Bueno, colocamos los datos en la pizarra. Dice, un bolígrafo cuesta 5 soles, ¿no? Un bolígrafo cuesta 8 soles y un lápiz 5 soles. Y nos dicen que han comprado ambos útiles gastando 86 soles, de tal forma que adquirimos la mayor cantidad posible. Bueno, si yo compro un bolígrafo sería 8 soles, ¿no? Eso es lo que estoy gastando. Si compro un lápiz sería 5 soles. Pero yo no he comprado un bolígrafo, no he comprado un lápiz. He comprado una cantidad que no sé cuál es, pero yo le puedo llamar así. Si compro A bolígrafos, buscaría 8A soles. Y si compro B lápices, gastaría 5B lápices, 5B soles. Tal que esta suma dice que es el gasto que tú estás realizando, que es 86 soles. Ya. Entonces ahí tú estás gastando así, ¿no? Esto es lo que gastas en bolígrafos y esto es lo que tú gastas en lápices. Y esto me da el gasto total, que es 86 soles. Y nos dicen que es la cantidad máxima, ¿no? Entonces, por experiencia, yo sé que cuando yo compro algo, voy de compras, si quiero adquirir la mayor cantidad, yo estoy gastando o voy a gastar lo que cuesta más barato. Y lo que cuesta más barato son los lápices. Entonces yo voy a gastar más plata en lápices, ¿no? Voy a gastar más, voy a comprar más lápices. ¿Qué quiere decir? Que esta cantidad, este gasto de lápices es máximo, ¿no? Esto sería el máximo, máxima cantidad de lápices, ¿no? Acá es máximo. Y como este es máximo, o voy a comprar más lápices, esto tiene que ser mínimo. Y esta suma me da 86. Ahora, para resolver esa ecuación, siendo esto máximo y esto mínimo, voy a considerar lo siguiente, ¿no? Si esto es mínimo, me conviene comenzar con lo mínimo, ¿no? Porque el mínimo valor que tú compres para lo que es bolígrafos, el A, ¿no? ¿Cuántos bolígrafos compro si quiero mínimo? Voy a comenzar con esto de acá, ¿no? Resolviendo acá, ¿qué pasa si yo le doy 1? Si yo le doy 1, acá gastaría 8 soles, más lo que yo gaste en lápices, y eso me tiene que dar 86 soles. Desarrollando esta expresión, esta ecuación, este 8, ¿sabes qué pasa? Restando, ¿no? Por lo tanto, esto sería 86 menos 8, que eso viene a ser 78, ¿no? 78, ya. Entonces, ese 78 sería lo que tú gastes en lo que es lápices. Pero si te das cuenta, este es un 5 por un número. 5 por un número no puede ser 78, ¿no? Porque 5, si yo multiplico a un número por 5, siempre acaba en 5 o acaba en 0. Ya, entonces acá no puede ser 1. No cumple el 1. El siguiente número mínimo sería el número 2, ¿no? Claro, ¿no? El 2. A ver, voy a probar con 2. Si acá le doy 2, esto me resulta 16, ¿no? Claro, ¿no? 8 por 2, 16. Más esta expresión, que no sé cuánto es, me tiene que dar 86. Ya, tú te das cuenta, ¿no? 16 más un número me da 86. Ya, este 16 que está sumando pasa restando, ¿no? Y si, como ves, este número tiene que ser ¿cuánto? Para que sea 86. Claro, 70, ¿no? 70. Ya, entonces 5 por el número de lápices me da 70. ¿Qué número multiplicado por 5 te da 70? Solamente cumple un caso, ¿no? Esto sería 14. 14 por 5, 70. Cumple. 8 por 2, 16.
y la suma me da 86, cumple. Como ves, entonces ya encontré la solución. La solución sería que A vale 2, B vale 14. Pero A, ¿qué significa? A significa el número de bolígrafos y B sería el número de lápices. Y me piden cuál es esa cantidad máxima. La cantidad máxima sería así. Cantidad máxima sería igual a ¿qué? A la suma de lo que son los bolígrafos, 2 más 14, que son el número de lápices. Y eso me da igual a 16. Bueno, y con eso sería la clave, la letra C. Muy bien, ahora. Pregunta número 2. Pregunta número 2. Ya, a ver, vamos al enunciado. Nos dice lo siguiente. En cierto colegio hay 26 profesores del área de ciencias, 12 son de física, 11 química y 5 enseñan física y matemática. Pero ninguno enseña física y química. ¿Cuántos profesores enseñan solo matemáticas? ¿No? Dicen, ¿no? Ya, si te das cuenta, este problema es el tema de conjuntos, ¿no? Nos están hablando de profesores del área de ciencias que hablan de física, matemática y química. Y me dicen que hay profesores que enseñan 2 cursos y no hay ningún profesor que enseñe física y química, y cuántos profesores enseñan solo matemática. Entonces, ese problema lo puedo dibujar así, ¿no? Es algo ya muy conocido de conjuntos. Cuando hablan 3 conjuntos, puedo hacer los diagramas de Venn, ¿no? Ahí como ves, ¿no? Y para cada círculo, para cada conjunto le voy a llamar, ¿no? Primero hablan de que es física, acá sería física, ¿no? Me hablan de lo que es matemática y química, acá pongo matemática y acá pongo química. Y luego me dan los datos, ¿no? Dice 12 enseñan física, acá están los 12. 11 matemática, ya, acá están los 11 de matemática. Y luego me dicen que 8 química, ¿no? Acá estarían los 8 de química. Y estos conjuntos están dentro de un universo, ¿no? Que sería esto de acá, ¿no? Un universo. Y el universo dice que en total el inicio dice 26. Acá iría 26, ¿no? El universo. Y luego procedemos a ubicar los datos según lo que nos dice el enunciado. Nos dice lo siguiente. 5 enseñan física y matemática. 5 enseñan física y matemática. Física y matemática estarían acá, 5. Física y matemática acá. Acá colocaría 5, ¿no? Luego dice acá, dice ninguno enseña física y química. Física y química está acá, ¿no? Dice que no hay nadie. Ninguno, vacío. Y te dice cuántos profesores enseñan solo matemática, ¿no? Solo matemática sería acá, esto de acá, ¿no? Estos de acá sería solo lo que enseñan matemática. Ahora voy a ver qué datos van en cada casillero, ¿no? Dice que acá no hay nadie, ¿no? En esto de acá, porque física y química no hay nadie, esto está vacío. Pero dice que en física hay 12. Y si ahora tengo 5, ¿acá cuántos tiene que ser? Claro, ¿no? 7. Este es 8, ¿no? Química 8. Ya, todo este círculo de acá, acá hay 8, ¿no? 8. Acá tengo 7, ya va a 15. Acá tengo 5, va a 20. Y más este X me tiene que dar, ¿qué cosa? El universo, ¿no? 26. Por lo tanto, ¿cuánto vale X? Sería así, ¿no? 8 más 7 más 5 más X. Y eso me da el valor total del universo, ¿no? Que es 26. Si hago un esfuerzo, esto de acá es 20, pasa restando al 6, al 26 y X te resulta 6, ¿no? ¿Y ese 6 qué significa? Que 6 profesores enseñan solo matemáticas. Entonces la respuesta, la clave E. ¿No? Respuesta E. Ya, ahora continuamos con el desarrollo de los problemas. Pregunta 3. Pregunta 3. El enunciado nos dice lo siguiente, ¿no? Dice, al preguntar a 50 estudiantes por la preferencia de las asignaturas, es algo parecido, ¿no? Lo que nos ha preguntado la número 2. Nos hablan de preferencia de los estudiantes, nos hablan de 50 estudiantes. Quiere decir que acá ya nos dan un universo, ¿no? Universo 50, y nos hablan de las asignaturas lenguaje, historia y matemática. Entonces, igual que el problema 2, ¿no? Algo ya muy conocido, procedemos a dibujar, ¿no? Los conjuntos, son 3 conjuntos, ¿no? Y esos conjuntos se inscriben en un universo, ¿no? Ya nos dan el universo, dice que hay 50 estudiantes.
y nos dan los conjuntos de lenguaje, historia y matemática. Entonces acá lenguaje, acá historia y acá matemática. Y nos dicen lo siguiente: 6 estudiantes les gusta lenguaje e historia, pero no matemática. Lenguaje e historia estaría acá, pero no matemática. Entonces solamente acá, ¿no? Son 6. 7 estudiantes les gusta historia y matemática, pero no lenguaje. 7 estudiantes les gusta historia y matemática. Acá está historia y matemática. Acá tiene que haber 7, ¿no? Porque dice que esos 7 no gustan del lenguaje. Luego, el tercer enunciado: 4 estudiantes les gusta lenguaje y matemática. Lenguaje y matemática, 4 estudiantes, ¿no? Acá hay 4. Pero no historia, ¿no? Claro, no historia. Acá va 4. Y luego nos dice 40 estudiantes les gusta al menos alguna asignatura, ¿no? 40. Esos 40 deben gustar de alguna de estas de acá, ¿no? 3 asignaturas. Pero el universo 50. ¿Qué quiere decir? Que esos 10 que faltan serían estudiantes que no gustan de estas asignaturas. Por lo tanto estaría por acá, ¿no? Quizás otra asignatura. No ninguna de estas 3. Y por último dice 10 estudiantes prefieren lenguaje e historia. 10 estudiantes prefieren lenguaje e historia. Allá. El lenguaje e historia acá van 6. Pero acá me dice que hay 10. Pero todo esto tiene que ser 10, ¿no? Si ya tengo 6, acá tiene que ser 4. Y con ello nos preguntan: ¿cuántos estudiantes prefieren una sola asignatura? Una sola asignatura. Una sola asignatura serían los estudiantes que están acá, ¿no? Solo lenguaje, solo historia, solo matemática, ¿no? Entonces procedo a hacer lo siguiente. Quizá que sea A, B y C. Nos preguntan cuántos estudiantes son A más B más C. Eso sería. Si te das cuenta, lo que están acá son los que prefieren alguna de las 3 asignaturas. Y como ya nos dijo un enunciado, acá tienen que ser 40, ¿no? Porque más 10 me da el 50 total. Y como ya hice el problema anterior, sería así, ¿no? Sería sumar A más B más C, ¿no? A más B más C más estos números: 4 más 4, 8, ¿no? 8 más 7, 15. 15 más 6, 21. Más 21 es igual al número de estudiantes que prefieren alguna asignatura, que es 40. Y como ves, la suma de A más B más C sería igual al 40. El 21 resta, te da 19, ¿no? Y ahí está, ¿no? Esa sería la suma de A más B más C. Son los estudiantes que prefieren una sola asignatura. Como ves, la respuesta es la clave C, ¿no? 19. Muy bien. Ahora, pregunta número 4. Pregunta número 4. El enunciado dice lo siguiente: en una academia de baile se inscribieron 100 personas. Se observa que 40 son mujeres, 75 personas se inscribieron en marinera, 10 son mujeres que no se inscribieron en dicho taller. ¿Cuántos hombres no se inscribieron en taller de marinera? Ya nos hablan de conjuntos nuevamente, pero nos hablan de ya no de... Bueno, nos hablan de varios conjuntos, ¿no? En el cual hay un conjunto de hombres, un conjunto de mujeres. Pero para un conjunto de mujeres hay personas que están en marinera y personas que no están en marinera, y lo mismo sucede para los hombres. Entonces, eso es lo que... Ese problema se puede encuadrar así, ¿no? Se puede resolver de esta manera. ¿Qué te parece si acá tengo un conjunto de mujeres? Acá puedo dibujar un conjunto de mujeres y a continuación el conjunto de hombres, ¿no? Como te das cuenta, no hay intersección, ¿no? Porque no puede haber hombres que sean mujeres, tienen que ser separados, ¿no? Mujeres y hombres. A ver, acá pongo mujeres y acá pongo hombres. Pero a la vez dice que hay personas que están en marinera y personas que no están en marinera. Entonces divido, ¿no? Así. Y procedo a ubicar los datos. Son 100 personas en total, ya, muy bien. 40 son mujeres, dato, ¿no? 40 son mujeres. Esas 40 están acá, acá serían 40 mujeres. Pero como son 100 personas, tienen que haber 60 varones, ¿no? Hombres, 60. Ya, acá que estén los que están en marinera y acá los que no están en marinera. Nos dicen lo siguiente: 75 personas se inscribieron en marinera, 75 personas en marinera. Quiere decir que esto con esto te da 75, ¿no? Acá tiene que haber 75.
Ya, luego te dice que 10 son mujeres que no se inscribieron en dicho taller. Ah, ya, 10 mujeres no están en marinera. Como acá están mujeres acá hay 10 mujeres que no están en marinera. Y como hay 40 mujeres en total, acá tiene que haber 30 mujeres para que complete el 40, ¿no? Y con eso ya estamos acabando, porque como hay 75 personas que están en marinera, si hay 30 mujeres, acá tiene que haber lo que falta, ¿no? 45. Y como hay 60 varones, acá tiene que haber 15. Y como te das cuenta, si yo sumo todo esto, me da el total que es 100, ¿no? O sea, es correcto lo que yo he ubicado, ¿no? Los datos que estoy ubicando. Y vamos a ver la pregunta. Nos dice, ¿cuántos hombres no se inscribieron en el taller de marinera? ¿Cuántos varones o hombres no se inscribieron, no? No se inscribieron en marinera, serían acá, ¿no? Estos son varones. 15 hombres no se inscribieron en marinera. Allá, entonces la respuesta es 15, ¿no? La respuesta, 15 varones no se inscribieron en el taller de marinera. Y bueno, como vemos las claves sería la letra B, ¿no? 15. Esa es la pregunta 4. Ahora, vamos con la pregunta 5. Vamos acá a hacer un espacio, pregunta 5. Y vamos a proceder a leer el enunciado. Nos hablan de un número, le multiplico por 5, luego lo sumo, lo divido, lo resto, raíz cuadrada y una serie de operaciones, ¿no? Bueno, ese ejercicio lo puedo hacer de varias maneras, ¿no? Si yo estoy acostumbrado a esto de las operaciones, sería algo así, ¿no? Para que te das cuenta cómo lo puedo hacer, ¿no? Si ya tienes habilidad operativa. Dice, a un número, ¿no? Que sea X. Le multiplico por 5, ¿no? Sería así. Le resto 18, K. ¿Qué más me dice? Se le multiplica por 4. Ah, ya, por 4. Luego dice, se le divide entre 8, claro, entre 8. Luego dice, se le eleva al cuadrado. Por último, se le trae la raíz cúbica, y está la raíz cúbica. Y último, se le dice, se obtiene 6, ¿no? Este es igual a 6. Resuelvo esa operación, esa es una ecuación y te sale el valor de X, ¿no? Que dice al final, haya dicho número, haya X. Claro, ¿no? Se puede hacer acá, se resuelven las operaciones básicas que ya conocemos y sale el valor de X. Pero para evitar todo ello, también puede procederse por otro método, ¿no? Porque a veces es un poco complicado estar multiplicando, dividiendo raíz cuadrada y es un poquito complejo, tedioso, ¿no? Yo lo puedo resolver así, algo bien sencillo. Pregunta número 5, ¿no? A un número se le multiplica por 5. Yo voy a escribir todas las operaciones en la pizarra según lo que me dice, ¿no? Se le multiplica por 5, ya. Luego, ¿qué dice? Se le resta 18. Luego, se multiplica por 4. Se le multiplica por 4. Se le divide entre 8. Divide entre 8. Se eleva al cuadrado. Se eleva al cuadrado. Se le resta 40. Y último, se le extrae la raíz cúbica. Y ese resultado que te da dice que es igual a 6. Igual a 6. Ya. Voy a realizar todas estas operaciones, ¿no? Y llego a 6. Entonces, el método que yo voy a utilizar para resolver este tipo de ejercicios es el método conocido como el método del cangrejo. El método del cangrejo no es otra cosa que las operaciones que te dan, invertirlas y retroceder del final hacia el inicio. Entonces, acá voy a poner las operaciones contrarias, ¿no? Si me dice por 5, entre 5. Si me dice menos 18, sería más 18. Por 4 sería entre 4. Entre 8 por 8. Al cuadrado, lo contrario sería raíz cuadrada. Menos 40 más 40. Y raíz cúbica, su contrario sería elevar al cubo, ¿no? Y procedo a retroceder, ¿no? A ver, acá sería así. Si me dicen, 6 eleva al cubo, acá sería igual a 100, ¿cuánto es 6 al cubo? 6 por 6, 36. Por 6, ¿cuánto es eso? 216, ¿no? Claro. Más 40, ya, entonces acá tengo 256. Raíz cuadrada de 256, 16. Por 8, 16 por 8, 100, ¿cuánto? ¿Cuánto es 16 por 8? 16 por 8 sería 128, ¿no? 128. Entre 4. ¿Entre 4 cuánto es?
128 entre 4, 32, claro, 32. Más 18, 50. Y luego al final entre 5 y eso me da 10, ¿no? Y ese 10 que has hallado sería la respuesta, ¿no? Al final de todo este procedimiento, eso sería la respuesta, ¿no? Esto es lo que hace el número que estás buscando, 10. O sea, el X que estás buscando es 10. Por lo tanto, la respuesta es B, ¿no? Clave B, 10. Respuesta 10, ¿no? Ahora, problema 6. Vamos con el enunciado del problema 6. Nos dice lo siguiente, ¿no? Claro, es algo parecido, pienso en un número, lo divido entre 7, lo elevo al cuadrado y todas las operaciones, ¿no? Y ahora vamos directo, ¿no? Porque es el mismo método. Lo divido entre 7, sería buscar el contrario, ¿no? Si yo divido entre 7, lo contrario sería multiplicar por 7. Lo elevo al cuadrado, lo contrario a raíz cuadrada. Le agrego 34, ya. Acá hay un pequeño error, ¿no? Acá ya no se le agrego 34, sino le agrego 44, ¿ya? 44, para poder ver que en el problema hay clave. Si le agrego 44, bueno, le agrego 44, la suma sería, o lo contrario sería, le resto 44. Le traigo la raíz cúbica, lo contrario sería elevar al cubo. Y finalmente le resto 3, ya, le sumo 3, ¿no? Y ahí me va a dar el resultado que dice que es 2. Ahora vamos con las operaciones. A ese 2 le agrego 3, sería 2 más 3, 5. Le elevo al cubo, 125. Le resto 44, sería 81. Le saco raíz cuadrada, sería 9. Finalmente le multiplico por 7 y me da el número 63. Y ese 63 sería lo que estaba buscando, ¿no? Esto sería la respuesta. Acá está la respuesta, ¿no? Respuesta 63, ¿no? Como ves, la clave sería la letra D. Muy bien. Está, ¿no? Ya está. Lo que es esto de acá, ejercicios para ver el método del cangrejo de una manera más sencilla. Ahora, el problema 7. Ejercicio número 7. Ejercicio número 7, el enunciado dice lo siguiente. Me hablan de un rendimiento académico que está expresado mediante una función, dice, ¿no? Función rendimiento académico. A ver, vamos a ver qué dice, ¿no? El rendimiento académico de un estudiante se expresa mediante la función, ¿no? Función rendimiento académico. Ya te dan, ¿no? La expresión que es 3x menos 4. Y a esta expresión que se llama función rendimiento académico me dicen que este x que ve acá, que es la variable, dice que es el número de horas que duerme un estudiante. Determina el rendimiento para un estudiante que duerme 6 horas. Entonces si yo duermo 6 horas, esa es la variable. Y la variable acá es x, ¿no? Lo que está en el paréntesis. Y esto solamente sería así, ¿no? Reemplazar la variable número de horas que duerme. Ahora duerme 6. Entonces este 6 sería el valor de x. Donde yo veo x, reemplazo 6. Sería 3, en vez de poner x pongo el 6 y luego menos 4, ¿no? Y ese resultado que te das cuenta sería 3 por 6, 18, menos 4, 14. Y ese 14 sería el rendimiento para el estudiante que duerme 6 horas. Y me están pidiendo ello, ¿no? Así es fácil, mira, qué fácil, ¿no? Una función. Por lo tanto, la respuesta es la clave D, ¿no? 14. Respuesta D, ¿no? 14. Es algo muy sencillo, ¿no? Que también preguntan, sino que es una función. Hay que ver cómo se lee una función y luego reemplazar. Ahora, pregunta 8. Y es otro tipo de problema. Pregunta 8. Me están hablando de un depósito de pisco. Me dicen que el pisco lleno cuesta 700 soles, pero si se extraen de él 80 litros, costará solamente 140. Determine la capacidad del depósito en litros, ¿ya? Entonces puedo graficar eso de ahí, ¿no? Ese enunciado. Dice que hay un depósito, que esto puede ser el depósito, está lleno, cuesta 700 soles, me dicen, ¿no? Cuesta 700 soles, acá está, ¿no? Esto cuesta 700 soles. Pero si yo extraigo de él 80 litros, ya el depósito estará, claro, no estará lleno ya, pues no estará por acá. Y ahí te va a costar, ¿cuánto? Dice que cuesta 140 soles. Claro, ¿no? 140 soles. Entonces el depósito te dan en dos momentos, ¿no? Un momento cuando está lleno y un momento con el cual ya has retirado una parte de pisco. Has retirado. Por lo tanto ya cuesta menos, ¿no?
y te dicen cuánto es la capacidad del depósito en litros. Ahora, si te das cuenta, inicialmente cuesta 700, luego 140. Ya, entonces como ves, te han hecho una rebaja, bueno, una buena rebaja. Y esa rebaja que se debe a que han quitado una cantidad de pisco, ¿no? Ya, entonces voy a ver cuánta es la rebaja acá, ¿no? ¿Cuál es la rebaja? La rebaja sería la diferencia, ¿no? Sería así, ¿no? 700 menos 140, ¿no? Y eso es igual a, si yo resto ahí, sería 560, ¿no? 560 soles, ¿no? Esa es la rebaja que te están haciendo. ¿Y esa rebaja se debe a qué? A que te han quitado una cantidad de fisco. Ya, entonces me doy cuenta que esto de acá, este dinero que es la rebaja, equivale al precio de lo que han sacado, ¿no? 80 litros. Entonces yo puedo afirmar esto de acá. Puedo afirmar que 80 litros cuestan 560 soles, ¿no? Porque eso es lo que te han quitado y es la rebaja que te están haciendo. Por lo tanto, yo puedo decir que un litro, ¿no? Un litro, ¿cuánto costará? Costará, ¿no? Este 80 pasa dividiendo. Si pasa dividiendo te das cuenta que esto de acá sería 7 soles. Un litro cuesta 7 soles. ¿Está bien? Y me dicen, ¿cuál es la capacidad de esto? Si un litro cuesta cuesta 7 soles, ¿cuántos litros me van a costar 700 soles, ¿no? ¿Cuánto será? ¿Cuánto será eso? Te das cuenta que acá yo puedo utilizar la regla de 3 simple o de manera directa. ¿Cómo de manera directa, no? Acá mentalmente te puede decir, ¿no? Si un solo litro cuesta 7 soles, pero lleno me cuesta 700. Para que cueste 700, ¿cuántas veces 7 soles va a ser? Mentalmente puedes hacer un esfuerzo y es 100. Claro, es 100, ¿no? Entonces, esto sería 100 litros para que cueste 700 soles. Porque un solo litro cuesta 7. Ya, entonces, en total sería 100. 100 litros hay acá, ¿no? Acá habría 100 litros. Y eso es la capacidad, ¿no? De este de acá, de este depósito de pisco. Y la respuesta sería la letra... ¿Cuál letra? Respuesta A, o respuesta 100. Sí, claro. 100 litros. Esa es la pregunta 8, ¿no? Es algo muy recurrente en los exámenes de profesores, ¿no? Esto del depósito de pisco, de vino, no sé, de algún elemento, ¿no? De alguna bebida. Quizá de cerveza, ya. Ahora, la pregunta 9 y pregunta 10, ¿no? Ya estamos entrando a lo que es gráficos. Pregunta 9. Me hablan de dos símbolos, ¿no? Esto de acá es también bastante clásico, ¿no? Que pregunten que tengo dos arrobas equivalen a 3 michi. Pero esto de acá es lo mismo que te pregunten o que te digan, ¿no? Dos triángulos, tres cuadrados, dos círculos, tres triángulos, algo ahí, ¿no? Eso es bastante clásico que pregunten. Simbolitos, ¿no? Al final es lo mismo, si no varía los símbolos en figuras. Ya, esto ya está. Entonces te das cuenta, ¿no? Ahí está. Vamos, con el número 9, ¿no? Voy a ir avanzando, número 9. Ya, dice lo siguiente, ¿no? 2 michis, 2 arrobas equivalen a 3 michis. ¿A cuántos arrobas equivalen 9 michis? A ver, 9 michis. ¿A cuántos arrobas equivalen? ¿Cuántos? O sea, ¿qué número pongo acá? ¿Qué número pongo acá? Si te das cuenta, esto de acá, 3 michis, 9 michis. Se cumple una proporción, ¿no? Como te das cuenta, acá sería, ¿cuánto? El triple. Esto de acá sería el triple, pues, ¿no? Entonces si acá el triple, acá también haría el triple. O sea, por 3, ¿no? Y acá también por 3. Por lo tanto, acá tendría que ser 6. 6 arrobas equivalen a 9 michis. Por un tema de proporción directo, ¿no? Te das cuenta que cumple eso. Por lo tanto, la respuesta es 6, ¿no? Así de sencillo. Respuesta 6. 6 arrobas equivalen a 9 michis. Ya está, ¿no? Pregunta 9. Y ahora vamos con la pregunta 10, ¿no? Del gráfico circular. Pregunta 10, ¿no? Me dan un círculo y me dicen que ahí me dan varias actividades, ¿no? De una persona. Ya está distribuido ahí, ¿no? Te dan los ángulos. Y los valores para cada uno. Y ahí me preguntan cuántas horas emplea en trabajar el aula una profesora. Y acá está el trabajo, ¿no?
y esta de acá sería el gráfico. Trabajo. Y acá dice que esto de acá sería lo que es alimentación. Y ahí me dan su dato, ¿no? Que vale 2 horas igual a 30 grados. Esto dice que es 2 horas y equivalen a 30 grados. Y luego me dan los datos en grados, acá 120 grados, 60 grados. Bueno, y ahí voy a tener que ver, ¿no? Cuántas horas está trabajando ella. Si te das cuenta, en ese diagrama circular me están hablando de grados, ¿no? Y yo tengo que recordar, para lo que es en circunferencia, la medida angular de todas las vueltas es 360 grados. Y mira, me dan los números: 120, 30, ¿no? Ya va sumando 150, más 60 va sumando 210, y más 60 sería 270. Y esto sería el ángulo que falta para completar la vuelta. Para completar la vuelta te faltan 90 grados. Claro, 90, ¿no? Ya has pensado ese número, ¿no? No es tan complicado porque son números muy conocidos, ¿no? Ya, 90 grados. Y luego voy a ver qué relación hay acá, ¿no? Este dato, mira, 2 horas, 30 grados. Y acá tengo 90 grados. Y hay una proporción, ¿no? Esto mide 30 grados, esto 90 grados. Esto viene a ser, si uno que viene a ser el triple. ¿Y el triple sería cuánto? El triple de esto. Ah, el triple de 2 horas. Entonces, ¿esto a cuánto equivale? Al triple de 2 horas sería 6 horas, ¿no? 6 horas, el triple. Y con eso ya tengo la respuesta, ¿no? La respuesta es: ¿cuántas horas trabajan? 6 horas. Respuesta: 6 horas. ¿No? ¿Te das cuenta, no? Espero que lo hayas entendido así. Es algo también que lo puedo hacer por regla de 3 simple, ¿no? 2 horas, 30 grados. ¿Cuántas horas para 90 grados? Hago una regla de 3 simple y también te va a salir. Bueno, si no has entendido sería algo así, ¿no? Sería algo así, mira, 30 grados, ¿cuánto equivale? 2 horas. 90 grados, ¿a cuántas horas equivale, no? Una regla de 3 simple directa, ¿no? X por 30, o bueno, X 90 por 2 sobre 30, ¿no? Si yo desarrollo, se va a 0, 0, tercia, y acá te sale 6, ¿no? Que es lo mismo que te dije. Sino por una cuestión de abreviar a veces los pasos, para que también usted se dé cuenta que yo razonando esto es algo más directo y ahorro tiempo, ¿no? Que es muy importante en las evaluaciones, ¿no? Ahorrar tiempo. Ya, esto lo voy a borrar. Estamos ya entrando a la 11. Pregunta 11. Pregunta 11 me hablan de un promedio, ¿no? De notas de un semestre, y me hablan del promedio ponderado. Para allá el promedio ponderado es algo que quizás nosotros como docentes ya hemos hecho bastante, ¿no? ¿Cómo saco el promedio y cómo saco el promedio ponderado? El promedio ponderado depende del pesaje o de los créditos del curso. Ahí yo tengo 4 cursos. Y el promedio ponderado no es algo que yo voy a razonar, no es algo que ya debo saberlo, ¿no? Sería algo directo ya, ¿no? Pregunta 11. El promedio ponderado, voy a poner PP. Sería así directo. Yo sé sacar promedios, ¿no? Como docente hay que saber ello. 12 sería la nota 12, ¿no? 12 por 6 más 15 por 4 más 13 por 5 y luego más 14 por 5. O sea, hay 4 sumandos, ¿no? Porque hay 4 cursos. Ahí está, ¿no? Sería falta poner lo que es 14 por 5. Y eso dividido sobre la cantidad de créditos. ¿Cuántos créditos estoy llevando? 6 más 4 más 5 más 5, ¿no? Ahí sumo esa columna, me da 20 créditos. Y esta expresión es el promedio ponderado que te están pidiendo. Acá, ¿no? Promedio ponderado. Igual. Si yo hago una suma de todo ello sería 72 más 60 más esto de acá, ¿cuánto es? 65 y más 70 sobre 20. A ver, si yo sumo ello 70, ¿cuánto suma todo ello? A ver, acá tengo 130, 137, sería 267, ¿no? Y esto sobre 20. Ya, ahora dividir esa expresión. ¿Cuánto es esta división? El problema sería en hallar esa división. Y esa división quizá no es tan directa, ¿no? Porque acá tengo sobre 20 y arriba tengo un número que acaba en 7.
no puedo simplificar. Y hay varias formas de dividir ello, ¿no? Quizás la forma clásica, con calculadora, no, pues no tienes calculadora. Sería importante, calculadora sale directo, pero no puedo tener calculadora. Entonces algo bastante práctico es lo que se llama homogeneizar esto de acá, ¿no? Pero no va a ser tan sencillo, ¿no? Si yo me acuerdo cuando tengo una división, por ejemplo 981 entre 10, esta división me enseñaba que tengo 10, eso de acá, si está así, sería así, ¿no? 98,1, ¿no? Porque el 10 indica que corre una coma, ¿no? Y si fuera sobre 100, sería 99,81, ¿no? Corre dos comas, porque es 2 ceros, ¿no? Entonces por ahí va la idea, pero acá hay 20. Sería más fácil convertirlo a 100, ¿no? Para convertirlo a 100, yo puedo convertir el 20 en 100, ¿no? Claro, se puede convertir. ¿Qué le hago? Multiplico por 5, ¿no? Ya es a 100. Pero para no alterar la expresión, yo tendría que multiplicar por 5 acá también, para que sea 5 arriba y 5 abajo y no se alteró, ¿no? Queda la misma expresión. Bueno, ahora voy a ver cuánto sale ello, ¿no? Y acá, por lo tanto, el promedio ponderado sería así, ¿no? ¿Cuánto salió arriba? Bueno, abajo ya sabes que es 100. ¿Y arriba cuánto sería? Arriba sería la expresión 267 por 5 y sale 1335, ¿no? Si he multiplicado ello. Eso sí se puede multiplicar. Y ahora te da una expresión que sí puedes dividir. ¿Esa expresión cuánto es? 2 ceros, 2 comas. Sería 13,35. Y ese número de ahí sería el promedio ponderado para este alumno. Es lo que le están pidiendo. Claro, esa es la respuesta, ¿no? Respuesta 13,35. Ya está, ¿no? Esa es la respuesta. Claro, sería la C, ¿no? Habría que completar en la C 13,35. Hubo un error de tipeo, ¿no? Ahora vamos con la pregunta número 12. También me hablan de promedio, ¿no? Pregunta 12. Y me dicen lo siguiente. De 400 alumnos de un colegio, la estatura promedio es 1,65. Claro, otra vuelta me hablan de promedios. Pero en este caso sería el promedio clásico, ¿no? El promedio habitual que siempre estamos acostumbrados a obtener. Son 400 alumnos. A ver, vamos a ver ya. Son 400 alumnos, ¿no? 400 alumnos de un colegio. Y el promedio general sería, ¿no? Promedio de los 400 alumnos, o promedio total, sería, ¿cómo sería ya el promedio de esos 400 alumnos? Sería sumar, ¿no? Sumar las 400 estaturas, esto es algo que ya conocemos, ¿no? Sumar las 400 estaturas y dividir sobre 400. Y eso es igual al promedio, que es 1,65, dice, ¿no? Así me dicen, ¿no? 1,65. Dice, 150 son mujeres. ¿Qué quiere decir? Que del total, 150 mujeres, y entonces los varones serían 250, ¿no? Estos son mujeres y estos son varones. Ya está, ¿no? Ya tengo ahí la división de mujeres y varones. Luego me dice que estatura promedio de mujeres es 1,60. Promedio de estatura de mujeres es 1,60. A ver, ¿cómo sería ello? Así, ¿no? A ver, voy a ir acá. Promedio de mujeres es igual a la suma de las cuantas mujeres son 150. A ver, sería sumar las 150 estaturas de las mujeres y dividir sobre las 150 mujeres, ¿no? Y eso me da 1,60. Y luego te piden el promedio de los varones. Bueno, entonces acá lo que yo voy a hacer es despejar las expresiones que ya tengo acá. Tengo la suma de las 400 personas. A ver, eso sería, el 400 multiplicaría para allá, ¿no? Sería 1,65 por 400. Y si yo multiplico, si me doy cuenta, ese 1,65 por 400 sería 1,65 por 100 por 4. ¿Cuánto es esto? 1,65 por 100 sería 165. 165 por 4. ¿Y esto cuánto es? 330 por 2, 660, ¿no? Ah, entonces acá la suma de las... Suma total sería 660, ¿no? Esta es la suma del total de personas, que son 400.
¿no? Estoy despejando, ¿no?, las expresiones que ya tengo. Y acá también voy a despejar esto multiplica para allá. Entonces acá voy a obtener la suma de las estaturas de las 150 mujeres. Si yo este de acá multiplica para allá, sería 1,60 por 150. Igual. Si yo multiplico ello de la misma forma que he multiplicado acá, acá voy a obtener lo siguiente. ¿Cuánto voy a obtener ahí? 1,60 por 150 sería 240. Acá tengo 240, que es la suma de las estaturas de las mujeres. Y con ello voy a hallar el promedio de los varones, me dicen, ¿no? El promedio de las estaturas de los varones. Y eso sería sumar, ¿no? ¿Cuántos varones son? Son 250 varones. Sumar los 250 varones entre la cantidad de varones, que son 250. Igual. ¿Y cómo hallo eso? Si te das cuenta acá, tengo la suma de los varones, pero ya tengo la suma de las mujeres y la suma total. Allá, entonces la suma de los varones más la suma de las mujeres me tiene que dar la suma total. Si yo hago un esfuerzo, te das cuenta que este número, esta suma me tiene que dar esto, ¿verdad? Y son números fáciles de operar, ¿no? ¿Cuánto sería ello? Sería 420, ¿no? Claro, 420. ¿Por qué 420? Porque 420 más 240 me dan la suma total, 660. Y eso sobre 250. Opero esa expresión y ya tengo la suma o el promedio de varones, ¿no? Simplifico, ¿no? 0, 0 se va. 42 sobre 25 sería. A ver, voy a ver cuánto sale ello. 42 sobre 25. Claro, algo parecido a esto de acá, ¿no? Mira. ¿Cuánto es esa división? Ah, ya, pero está sobre 25. Si está sobre 25 yo puedo dividir, pero algo fácil era esto de acá, ¿no? ¿Convertirlo en qué? En 100. Y para convertir el 100, ¿por cuánto multiplico el 25? Mira, por 4. Se hace 100 y acá por 4. Y ahora ya puedo dividir directamente. ¿Eso ahí cuánto es? ¿Cuánto te da abajo? 100, ¿no? Y acá sería 42 por 4, sería 168, ¿no? 168 sobre 100, ya salió, yo sé que, ¿no? Salió eso es 1,68, ¿no? Dos ceros, corrió dos comas. 1,68 metros, ¿no? Esa es la respuesta. Eso es lo que te están pidiendo, ¿no? 1,68. Y esa es la forma de hallar esto de acá, ¿no? El promedio de varones. Quizá esto es un poquito más complicado, no más que complicado, es más extenso, ¿no? Debido a que son más operaciones que tienes que hacer, ¿no? Bueno, continuamos.